19:08, 30 grados de temperatura. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista, nuestro primer programa del mes de abril y en plena Semana Santa arrancamos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la compañía del otro lado. Lunes Santo, algunos ya hicieron puente, otros sí, no. Una ciudad relativamente tranquila hoy. Sí. Muchos colegios y escuelas tampoco que ya no fueron a las clases. Otros se dedicaron a la chipa nomás ya el día de hoy. Hubo una feria en Calle Palma, así que hay un ambiente especial en medio de los días santos que también hay que decirlo, son días de feriado, descanso y de mucho paseo. Sí. En unos días que van a estar de entrada a la Semana Santa va a ser muy calurosa entre hoy y mañana, pero luego aparentemente podría descender un poco la temperatura, ¿eh? Se pensó que iba a venir el fresco. Sí, se como pensó. tal no creo. No, pero por eso el fin de semana como que hubo un vientito que parecía, pero al final... Ilusionó un poco. No fue, sí. Ahora, por ejemplo, tenemos mucho calor, tenemos 27 grados de temperatura, estamos viendo... Alto nivel de humedad también. Pero no hay muchas nubes, no se ve un cielo nublado a esta hora. No, a esta hora no. Al contrario, estuvo estuvo despejado el día y vamos a tener en la semana, a partir de mañana, anunciaban precipitaciones y esto podría durar incluso hasta el sábado. Así que la Semana Santa no sé cómo va a ser, ¿eh? ¿Pasada por agua la chipa? No sé. ¿Se compra chipa o se hace chipa, señor? Y si sabes hacer, se hace, pero si no, tenés que comprar. Pero esa es mi teoría. No podés experimentar. Y sí, pero si querés disfrutar, bueno, vos te queda gusto hacer, ¿verdad? Pero hoy en día venden muchas empresas, hacen la masa lista para que vos le des un poco de aroma ahí a la casa, ¿verdad? Hay que ver si conviene más en materia de precio o no. Y en materia de precio me parece que es mejor ya comprar nomás hecha. ¿Puedo decir? Me parece que sí. Vamos a ver. Yo encontré una de las masas que vendían cruda, estaba a 45.000 el kilo. Pero eso ya es caro. Es caro, claro. Carita ya. Y no sé cuántas van a sacar. Y de un kilo sacan muy poco. Depende, ¿verdad? Por eso. 10, 12, calculo. Depende del tamaño de la chipa. Claro. Puede ser una nomás. ¿Y de cuándo? Un chipón. Y de cuántas personas también estén en la casa. De Qué eso linda depende esa chipa que muchísimo para hacer el parecen cálculo. volante de colectivo, ¿verdad? No. Es argollón, ¿verdad? Pero y después se endurece y no es más rico. Ese es un problema. No sé. Vamos a ver, pero hablando de colectivo, hoy nuestro tema principal está vinculado a esto, al transporte público. Hoy de vuelta estaban reportando mucha gente en las paradas. Sí. Parecía un fenómeno que fue corto y que fue... No, hoy de vuelta el mismo problema. No va a cambiar. No va a minorar de la noche a la mañana. Vos sabés que nuestro sistema de transporte público, lamentablemente, lejos de cambiar, de crecer, de mejorar, dejó de tener elementos. Teníamos tren, no tenemos más. Teníamos tranvía en Asunción, no tenemos más. Y los colectivos que circulan hoy, bueno, pasó el tiempo, se modernizaron un poco, pero no hay grandes diferencias con los que teníamos hace años. Estos son los que teníamos hace unos años. Estamos viendo imágenes de archivo del Sistema Nacional de Televisión. ¿Esto de qué año sería? Según nuestra compañera de archivo, acá del canal, de los 60, 70 son estas imágenes. Sinceramente, hay colectivos que pasarían como... A ver, ahí está la Colmenense. Sí. Estaba otro de Paraguarí. A ver, un poquito otro más que llega a ver. La Villetana es el otro que estábamos viendo ahí. Esa es la zona en la que se llamaba, mira, Quindina, o sea, ese es medio... Ese es el de Kinder. Esa es la famosa lata de sardina. Que hasta ahora algunos se parecen bastante. Ahora, esos Mercedes que tienen trompa, no hay mucha diferencia. Empresa Piribebuy, mira. ¿Sabes dónde era la terminal? Más o menos en la zona del Ministerio de Salud. Constitución. Estas imágenes. Lo que veíamos ahí como terminal. Eso creo que es presidente Franco, ¿verdad? Ahora, sí. Pero lo que veíamos en la terminal, no había terminal como tal. Estaban las empresas de colectivos puestas, ponían sus negocios ahí. Y era el último punto en Asunción. Ahí entre Constitución y la calle Petirosi por ahí. Mira, el que veíamos recién era el 28, nos dice acá. Y vamos. Sí, Empresa General Aquino, otro que decía Vanguardia. Mira la cantidad de personas que ya estaban esperando buses ahí al... Y hablando de la época, la diferencia es que había un guarda arriba que se encargaba de cobrar los pasajes. No era el chofer. No, el chofer manejaba nomás y el guarda era un tipo que iba en las triberas y te hacía subir, el famoso más para el fondo, y ayudaba a la gente a bajar, por ejemplo. Que no sé si hasta ahora, pero continuaban habiendo, por lo menos en los
del interior. Algunos de corta distancia. Sí. Los que se mueven ya a esa zona de Paraguarí, Piribebuy. Hay algunos que tienen, otros que directamente el chofer es el que te cobra. Y en algunos otros más de media distancia, sí. Vos sabés que el tema del transporte público es antiguo en nuestro país y también en su momento generó una de las situaciones de protesta más importantes que hubo durante la dictadura de Stroessner, cuando los jóvenes salieron a protestar y a reclamar por un transporte público que tenga el billete para los estudiantes. ¿Te imaginas de cuándo es el problema? Te voy a decir más o menos la época. Estamos hablando que el transporte público fue nacionalizado en 1948 en nuestro país. Ok. Así que, y esa huelga estudiantil fue en 1959 por el boleto estudiantil. Para que veamos nomás las luchas, cuánto tiempo tienen algunas en nuestro país. Ok. Vamos a esa época de los 90. Avanzamos un poco en el tiempo. Avanzamos un chiquito con estas siguientes imágenes. No, pero ese colectivo era del mismo del... Para mí que ese es de ahora. Mira el 30. El 30 hasta hace poco tenía esa clase de buses. Sí. Hasta hace nada. ¿Cuál era tu colectivo? El 56 todavía no estoy viendo por ahí. El que tenés, porque se genera una pertenencia con el colectivo más o menos, ¿verdad? Sí. Tu colectivo, dice la gente. ¿Cuál es tu colectivo? Sí. Señor. Línea 17 dice. Eso ya no existe. Pero son parecidísimos. Mira, el 16. El 16 está igual, el 30 bastante Ese es Villa similar. Guaraní, 16 es Villa Guaraní, ¿verdad? Sí. El 30 muy parecido. Esto en los 90. Antes, un poco más atrás, los 70. A ver, ese línea 39 de Villaliza a Puerto Sajonia. Sí, estaba mejor ¿De la qué calle en los año 90. 92. Estaba mejor la calle, parece, ¿eh? ¿O no? Las calles. O el recuerdo nomás. Pues, estaba, sí. Eso es 14 Había mucha de mayo. iluminación, se ven los alrededores muchos comercios. Sí. Una línea 12. Línea 12 decía. Eso sería Oliva entre 14 de mayo y 15 de agosto. Sí. Zona del... Mira el 30, local. el 30 rojo. Sí. Ese se iba al aeropuerto mío volando. Por eso, esa línea 30 que pasaba por ahí es bastante similar al que ahora existe todavía. Sí. Y generalmente suele tener su recorrido hasta acá, esta zona de Colón. Llega hasta Colón y Piribebuy un poquito más y después ya gira y vuelve por Ahí esta zona. En los 90, ahí está el 16 que decíamos. Y ya veíamos antes los 70, los 90 ahora. Pero no cambió el sistema. Ahora el billetaje electrónico fue la única innovación. Sí. Después todo más o menos igual, ¿verdad? Del cual se esperaba bastante. Se esperaba bastante. Y hasta nuestra actualidad hay algunos que todavía tienen sus mismos, o sea, similares unidades de transporte. Hay empresas que destacan por unidades lindas, pero hay otras que se mantienen Muy todavía pocas. bastante precarias. Y algunas, bueno, y esta ya es de época de los 2000 en adelante. 2018, esto ya es mucho más Cerquita. actual. De los otros nada más no teníamos registro desde adentro, como para Ahora hacer la sí. comparación de la parte interna. Porque también, Diego, el problema es que muchos, como decías, renovaron sus buses, renovaron sus Sí. unidades, tienen aquellas unidades ya con aire acondicionado, etcétera. ¿Y funciona Pero, el aire? eso te iba a decir, pero ya vuelven a ser viejos y ya claro. no se mantienen. No sé si no se les hace un mantenimiento debido o cuál es el problema, o se van deteriorando sin que se le preste mayores detalles, porque hay algunos a los que vos te subís con aire, supuestamente pagás más por ese servicio, te subís y hay un tufo, porque Claro. no funciona el aire acondicionado. Y aparte en teoría era para menos cantidad de gente también. ¿Vos te acordás cuando algunas líneas de algunas empresas de transporte empezaron a cobrar 5.000 guaraníes por las unidades con aire que le llamaban buses ejecutivos o algo por el estilo, le decían? Me acuerdo yo de la línea Antes que 56. aparezca el diferencial, digamos. Un poquito antes nada más, cuando solamente algunas empresas de transporte tenían, y me acuerdo bien el caso de la línea 56, que vos veías las unidades, eran completamente polarizadas, se iban por Mariscal López, no hacían mucho ruido, Todos uno sentados. se subía, sí,
uno se subía, pagaba 5.000 guaraníes, ya hace unos cuantos años de eso. Te subías y era solamente para pasajeros que se vayan sentados. Todos los que se subían en ese bus eran gente con camisa, con trajecito, que no quería sudar. Abría la puerta por tu cara y el aire frío te inundaba ahí la frente. Y después de eso se fue adecuando un poquito más, se cobró menos, empezaron a cobrar el subsidio, más empresas de transporte empezaron a tener buses con aire acondicionado y quedó ahí. Vamos a hablar de esto el día de hoy, repasando un poquitito en el tiempo algunos planes que hubo, algunas historias que pasaron, historias de transporte público para analizar después qué momento estamos viviendo hoy. Otro gran problema de los colectivos a la noche. Y estos experimentos que hubo en algún tiempo también de hacer los colectivos Bopí. Sí. Pero no funcionó tampoco 24 horas. ¿Será que hay alguno que sigue operando? ¿Será? El 27. Ahí vemos justamente. San Lorenzo Republicano. Trayectos nocturnos. No son 24 horas los colectivos. Para, pero menos que, sí, que los otros que van prestando sus servicios. Algunos intentan, otros no. Otros te dicen que no tienen muchos pasajeros, que es un gasto relativamente... ¿No tiene sentido? Claro, sin sentido, o por lo menos que no le reditúa como debería, porque ellos hacen todo el redondo y no tienen los suficientes pasajeros para poder justificar esa Y no es para esa eso el vuelta. subsidio, no es para justamente cubrir los momentos en que no se justifica la cantidad de pasajeros. No, es luego eso. También el problema es que si vos no pones buses de manera más o menos frecuente, no vas a tener los pasajeros porque la gente dice, no, ese nunca viene, voy a ver nomás otra forma, voy a comprarme nomás para mi moto, me voy a ir con algún compañero, o directamente no acepto esos turnos nocturnos que mucha gente tiene de por ahí, locales gastronómicos y cosas así, que a la salida necesitan que venga un bus por lo menos con una afluencia un poquito mayor para no estar varado en la calle en medio de la noche esperando con la incertidumbre de si viene o no el colectivo, cosa que muchas veces pasa también. Se adecua y se establece algunos horarios específicos de buses nocturnos, pero pues no aparecen. Y hablamos de otro aspecto ahora, 19:20, estamos analizando el transporte público porque vamos a hablar el día de hoy de esto y también, por supuesto, de un viejo problema que son las reguladas. Y esto, o estos que son los llamados transportes inclusivos, los que deberían ser para todas las personas, que tampoco aparecen mucho. Todavía los colectivos siguen teniendo escalera, por ejemplo. ¿Quién? Llegaba a ver yo que escasamente hace mucho tiempo que se implementaban estas rampas. Claro, pero ¿cuántos de estos hay? ¿Cuántos pasan? ¿Cuántos funcionan? ¿Cuántos funcionan? Porque en teoría pues el colectivo tiene que parar y tiene que estar en la puerta al nivel del cordón de la vereda. Sí. De modo que si vos sos una persona que está con movilidad reducida, puedas o bien subirte con tus muletas o bien subirte con tu silla de ruedas. ¿Será que hay alguno? La gente nos puede escribir al WhatsApp a decirnos si tal línea sigue usando y funciona su rampa. Y las personas ciegas, ¿cómo hacen para saber cuándo viene su colectivo? Y con ayuda de alguien más. Con ayuda únicamente. Sí o sí, con Bueno, asistencia. otra área de problema. A eso sumale el problema de que los empresarios del transporte no le estuvieron aceptando Sí. el descuento a las personas con discapacidad. Y los chicos Con la exoneración. de los colegios tienen... Tienen se medio cumple. pasaje. Tienen medio pasaje. ¿Y los universitarios? Desconozco. Bueno, atentos, atentos. Vamos mirando para atrás todas las áreas, todo, y no nos olvidamos de esta fauna también, De el los buses. chatarrerío. Ahí está. Estas son Y los imágenes un problemas. poquito más actuales. Las Sí. anteriores, un poco más antiguas, con algunas unidades que hay que decir, se fueron Renovando algunas. renovando algunas, o no sé si directamente ya redujeron más su flota. Algunos dicen que es eso y por eso las reguladas. Claro, y que ahora no tienen los buses que antes tenían. Pero porque antes te sacaban cualquier chatarra también a la calle. Sí. Cosa que sigue pasando con otras empresas, eso sí. Algunos problemas se repiten por años. Ahí está la terminal también. Mira Las lo que calles es en eso. mal estado. También contribuye. ¿Cómo mantenés tu unidad del transporte con calles en mal estado? Con rutas
que están así con estos pozos, con estos baches. También es otro problema, es básicamente un círculo vicioso. Bueno, y a la gente que le gusta recordar, a los nostálgicos podemos decir, Diego. Los nostálgicos. Esta zona, ¿qué es esto? Este es el ferrocarril del tren. Ese es el Parque Caballero, ahí pasaba el tren. Mira, porque venía por la cancha de Libertad, pasaba por Artigas y Perú y agarraba ahí hasta la estación por el Parque Caballero. Mira un poco, che. Otra cosa es la imagen. Esto sí que es nostalgia, ¿eh? Ahí está el ferrocarril Carlos Antonio López, circulando todavía. No es demasiado viejo esto, ¿eh? ¿De cuándo? Y esto será los 80, 90, mira, los 90 todavía. Pero Claro, ya era con carga nada más. era ya un momento casi turístico, me parece. Ya no era Areguá, creo que fue el último trayecto largo que hizo el ferrocarril, pero ya no era un medio masivo. De hecho, estamos viendo, como bien decía, ningún vagón para pasajeros, todo carga. Todo carga ya era. Era ya muy lento también, pero nunca Claro, se modernizó, desfasado. nunca se previó. Eso sí, siguió funcionando la oficina de ferrocarriles, pero ya no se renovó nunca. Sí. A ver, acá la gente va aportando. Nos dicen, por ejemplo, la línea 18 opera de noche y madrugada. Ahí está. Hay todavía. Bien, bien, importante. Y dice acá también la línea 59. Gracias a los que nos escriben, gracias a Fernando y también a Silvia. Porque Fernando nos dice la línea 59 que antes venía hasta la zona de la Facultad de Filosofía. Ahora yo realmente por las mañanas dejé de ver hace muchísimo tiempo ya. Pero que la que antes venía hasta la zona de la Facultad de Filosofía ahora se convirtió en Bopí. Si no estoy equivocado, dice esta persona, viene hasta el mercado por las noches. Ah, mira qué buen dato, ¿eh? Bueno, ahí estamos viendo imágenes, a ver qué recuerda la gente. Acá me decían de aquella terminal que era, gracias también a la gente que nos escribe, que era Constitución y Herrera. Ahí estaba el litoral, me decían, donde llegaban los colectivos del interior. Bueno, postales de Asunción y también de antaño y de un transporte que, ¿cuánto cambió, cuánto mejoró? Sí. Hoy la verdad que sí. Hoy hacemos la evaluación, pero no desde afuera, de los usuarios del transporte público. El balance en general, lo que uno escucha, es que el servicio no es bueno, ni remotamente ideal. Bueno, y sobre eso justamente ya queremos hablar y entrar de lleno en este tema, esperando como siempre los aportes también de ustedes al WhatsApp. Y queremos saludar de aquí a nuestro invitado que nos acompaña hoy en piso. Le agradecemos mucho por su tiempo. Él es Blas Flecha. No sé, Blas, si conviene decir vocero de la última campaña que se estuvo teniendo o cómo te denominaríamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Les agradezco la invitación. No sé si vocero oficialmente, pero sí ejercí cierta vocería que nació naturalmente. Más o menos fui yo la persona que estuvo comunicando, articulando con otras organizaciones, pero se dio la casualidad de que varias otras organizaciones estaban preparando, se estaban organizando y justo teníamos comunicación y entonces todo eso se pudo unir en una sola marcha, en una sola organización, entonces se dio como se dio. Claro, que es esta que se denomina, perdón por la palabra, yapirolas reguladas. Sí, justamente significa el hartazgo que está sintiendo la gente, la rabia, la impotencia de estar 3 horas, las paradas. Yo estaba camino acá y seguía viendo gente que estaba aglutinada en las paradas. También no he visto ninguno de esos colectivos que supuestamente sacó el Estado para mejorar Los un 60 poco. colectivos, supuestamente. Sí, que no sé ni siquiera si son 60 o son 10 que están por ahí, porque tampoco nos solucionó ningún problema de fondo. Aparte que parece mentira porque no se sabe cuál es su itinerario, de dónde salen, su horario. Claro. Es un montón de dificultades que siguen sumando a este hartazgo de la gente. Además, Blas, que es una solución, decíamos, parche para el problema realmente que hay de fondo y que va a haber un día cualquiera de estos en que esos buses
que están ahí siendo sostenidos por el gobierno van a volver a salir de las calles. Claro. Y el problema va a seguir. De hecho, incluso los colectivos actuales están en un estado deplorable. Mientras estábamos haciendo la marcha, nosotros veíamos imágenes que nos estaban pasando de que había un colectivo parado sobre Mariscal López. Lo mismo pasa diariamente, que vemos colectivos que se paran, cierran una ruta por horas. No sé, estamos en un sistema calamitoso, en un estado totalmente deplorable. Blas, si vos tuvieras que establecer el principal problema, ¿para vos cuál sería, al menos en lo personal, lo que más te molesta, lo que más te complica del sistema de transporte? Ahora mismo, el chantaje que está teniendo el sector empresarial con el Estado, porque claramente acá hay intereses económicos de las empresas que quieren seguir lucrando, y es la gente la que está siendo abandonada, es la gente la que está siendo utilizada, de que sufran las calles para que un sector minúsculo se beneficie de los subsidios que no están siendo transparentes, que no se sabe, no se justifica el precio de los pasajes, y justamente es una de las reivindicaciones que está teniendo esta articulación, que es transparencia en los subsidios y una auditoría de todo lo que tenga que ver con el billetaje. Respecto a los subsidios, ¿cómo ustedes buscan o plantean que se dé esa transparencia, que se publiquen los datos más digeribles? ¿Cómo? Justamente que se publiquen los datos, que haya una mesa de diálogo abierta con la ciudadanía donde puedan estar representantes de la sociedad civil. De hecho, en esta articulación hay compañeros y compañeras que están trabajando en escribir propuestas o incluso en revisar las leyes vigentes, porque hay que recordar que existen leyes vigentes que justamente regulan la frecuencia de los colectivos, que emiten sanciones que no se están cumpliendo. Entonces, justamente todo eso se suma a ver qué ya tenemos y qué podemos tener. Y justamente a mí se suma la necesidad de estar organizado y que no sea solamente un grito por una molestia momentánea, porque este es un problema de fondo. Ya vimos las imágenes que ustedes mismos transmitieron. Este es un problema que hace 40, 50 años tenemos los mismos colectivos, el mismo sistema, no se ha cambiado, no se ha innovado y tampoco no hay el interés ni la seriedad de ofrecer alternativas a la ciudadanía. Ustedes encuentran, el usuario en general, claro, depende de la experiencia de cada uno, pero ¿se encuentran siempre los lugares donde cargar las tarjetas, por ejemplo? Todo un problema eso, porque depende de los horarios, depende muchas veces de las personas y depende si estás en una zona concurrida. Por sobre todo, el problema mayor que estamos teniendo, al menos que a mí me pasa, le pasa a la mayor parte de la sociedad, son que tenemos dos empresas, no sé si puedo decir los nombres, pero sería empresa A, empresa B. Y si vos cargas, por ejemplo, por el home banking, hay veces que no tenés efectivo, no puedes acceder a un lugar, cargas por el home banking, la empresa A. Y tu colectivo es la empresa B. Entonces no valida ese pasaje. Y hay veces que solamente en tu itinerario tenés esa empresa B, por el cual tenés que esperar una empresa A que quizás no viene el colectivo, no pasa por tu zona o no te lleva a tu domicilio y no estás pudiendo validar algo que ya pagaste. Algo que ya... En teoría van a aparecer pues, los validadores en distintos puntos de la ciudad, supuestamente, o metida el billete, metida la tarjeta, como funciona en muchas partes, ¿verdad? Es una mentira. De hecho, directamente tendría que validarte a la hora de pagar. No comprendo cuál sería la situación de hacer este paso previo que es muy molesto para la gente. A ver, o sea, hablemos directamente con los nombres, ¿verdad? Sí. De repente vos tenés tu tarjeta del famoso Yaja. Sí. Y el colectivo que viene usa más. el de más. Sí, yo tengo saldo. Y no te valida rápido. No te valida directamente, a no ser que vos pases por una tarjeta, un validador Yaja. Eso es algo que me pasa a mí diariamente, o le pasa a varias personas que por X circunstancias se quedaron sin saldo en su tarjeta. Y cargaron por el banco. Cargaron por el home banking o incluso en otras plataformas que no sean las oficiales. Entonces tenés que validar. Y al validar, incluso perdés tiempo. Claro. Yo recuerdo que ese problema había empezado a existir cuando se implementó el billetaje electrónico, que después dijeron no, tarda un poco, pero después se termina validando. No, continúa. No le pasa a todo el mundo, pero sí le pasa a un grupo importante, por lo que veo todavía. De Entonces, hecho, a mí me pasaba al revés. Antes, con el tiempo, sí me validaba. Como que yo cargaba en otra empresa, después 1 o 2 horas sí me acreditaba. Ahora solamente me acredita cuando yo paso por el validador. Esa es una problemática bastante tonta incluso de lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué en general los ciudadanos no participamos en este tipo de
de acciones de manera masiva. Y no solamente las personas que usan transporte, creo que es un tema que debería involucrarnos a todos, incluso las personas que andan en automóviles, porque es un problema complejo, ¿verdad? Pero claro, cuesta que la gente participe, ¿verdad? Y hay que comprender la situación de la gente. La gente normalmente es estudiante, laburante, padre de familia y todo a la vez. Entonces viene a las 4, sale a las 4 de la mañana de su casa por el estado precario del transporte público, llega a las 9 de la noche, no tiene tiempo, tiene obligaciones en su casa, tiene tareas que hacer, llega, pasa un tiempo con su familia de 20 minutos y vuelve a la rutina. Entonces es un problema complejo exigirle a la gente que sea partícipe cuando no hay condiciones claras. Pero normalmente cuando siente la chispa de un problema, siempre están. Pero es algo que requiere organización, requiere sostener la lucha y muchas personas no quieren estar perdiendo su tiempo porque ya tienen tiempo valioso que es poco, es escaso para ellos. Claro, este sistema hasta, digamos que hasta mata las ganas a veces de protestar porque la gente llega después de 2 horas de esperar de ida, 2 horas de vuelta, es como que se ajustan demasiado. De hecho, nos pasó el viernes en la marcha que convocamos a las 5, hubo la voluntad de varios compañeros y compañeras de acceder, de venir, y llegaron recién para las 6:30, 7 aproximadamente, justamente por el estado de las calles, el estado del transporte público y el tráfico, que sabemos bien que la falta de transporte público de calidad influye directamente con el tráfico. Claro. Además de también abre una brecha enorme de desigualdad social porque eso no permite que muchas personas puedan acceder a sus universidades ahora, a algunos laburos. Sabemos que si no tenés un colectivo que te lleva a cierto lugar, no puedes acceder al trabajo en esa zona. Entonces, un montón de factores que afectan al transporte público y a la realidad de la sociedad paraguaya. De hecho, que los jefes mismos muchas veces te dicen, lo primero que te preguntan a veces en una entrevista es, ¿tenés movilidad propia? Sí. Porque como que si no tenés movilidad propia, y ya todos saben, ya tienen insertado en el chip que el sistema de transporte público no funciona, básicamente no te aceptan muchas veces en el trabajo. Es algo excluyente la movilidad propia, cuando que no debería ser así, ¿verdad? Claro, y debemos recordar que la movilidad del transporte público es un derecho de la ciudadanía, un derecho que debe garantizar el Estado, claro, porque justamente a través de la movilidad las personas puedan acceder a salud, a educación, a un trabajo digno y a muchas más oportunidades, además de que favorece bastante a las actividades nocturnas, favorece bastante al comercio. Es algo que vemos, todos estos que acabo de decir se ven afectados por el transporte público. Les queremos mostrar algo a la gente, a vos por supuesto, y después desde el lugar que vos tenés ahora, digamos como vocero, como usuario del transporte, como persona que está poniendo un poco también la voz de la gente en el tema del transporte público, analizar un poco después lo que pasaba con la diputada Katia González. Sí, para muchos show, sí, para otros una queja. Dentro de todo, no sé si sirve. Acá después vamos a pedirle la opinión también a Blas de por ahí, que nos diga qué le parece. Hablando justamente del problema de los buses. Esto se presentó hoy en la Cámara de Diputados como un llamado un poco también a lo que tiene que ver con este pésimo servicio del transporte público que van mostrando y van teniendo varias empresas. Específicamente hoy lo que pasaba en Diputados es que se daba entrada a un proyecto que pide la interpelación del viceministro de Transporte, de Víctor Sánchez. Y también otro que busca declarar persona no grata por parte de la Cámara de Diputados a César Ruiz Díaz, titular de Cetrapan, cuya fotografía ahí están viendo. Aparece en la parte de enfrente de este pequeño bus de madera y en la parte de atrás se ve la fotografía de Víctor Sánchez, el titular del Viceministerio de Transporte. Medio paquete el colectivo, aunque parece que tuvo algún problema también en su desplazamiento. Porque ahí al momento de ser estirado incluso se le salió la rueda. Pero no fue, decían algo que no fue algo adrede, no estaba previsto, se le fue saliendo la rueda. Escuchamos si les parece lo que decía la diputada Katia González, porque ella hablaba justamente de estas problemáticas y mencionaba lo que están solicitando en la Cámara de Diputados. Es un bus de madera, perdió las ruedas, el realismo, falta que se queme nomás ya. Esto representa realmente la corrupción en el sistema de transporte público. Nosotros estamos pidiendo como bancada, y con el acompañamiento de 18 diputados, la interpelación del viceministro de Transporte. La fotografía Chamorro tiene acá, él siempre está atrás. Esto no importa quiénes
manejen. La verdad es que el subsidio siempre lo manejan los empresarios del transporte público, lo malversan, no invierten en lo que tienen que invertir y el que está atrás es el accesorio. Y uno de los grandes negocios de la claque, especialmente de la claque colorada, es el subsidio del transporte público. Ineficiente, temerario, sin seguridad, sin frecuencias, y esto no puede continuar así. Están diciendo varios colorados de que si se suspende o se elimina el subsidio, el precio del pasaje va a subir automáticamente. ¿Qué concretamente está proponiendo usted? No, eso no es cierto. Acá hay que suspender el subsidio hasta que sea transparente. ¿O qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos quieren? Que se siga robando. Acá hay que exigirle a esos extorsionadores que no pueden de ninguna manera, pero de ninguna manera, subir el precio del pasaje. Esas no son las reglas de juego. Muy innegable lo que dice en ciertos puntos, Katia, me parece, ¿no? Y hablando nomás de ese tema, antes de pedirle hablar su opinión, a la vuelta de hoy y en estos días creo que la respuesta a todo es a la vuelta de Semana Santa, ¿ves? Sí, un paréntesis. Porque todo esto se va a tratar o se busca tratar en diputados recién el lunes, martes o miércoles de la semana que viene. Uno, el pedido de interpelación al viceministro de Transporte porque ellos quieren consultarle una serie de preguntas para que el viceministro vaya y responda qué es lo que está pasando respecto a estas reguladas, al control del billetaje electrónico, entre tantas otras cosas. Hace tiempo ya esto, ¿verdad? Sí. Otro es el tema de declarar persona no grata a César Ruiz Díaz, que me parece que es el menor de los temas, ¿verdad? Y que Ruiz Díaz, digamos, se presta a un juego. Me parece que no es el gran responsable, es el vocero, ¿verdad? Más que nada. Pero dicen que él está en realidad detrás del negociado de los subsidios. Y el otro tema es que buscan, hasta que se transparente, dicen, el sistema de cómo se paga, cuánto se paga y por qué se paga esa cantidad de dinero a cada empresa de transporte, se suspenda temporalmente el subsidio mientras se revisa ese tema. ¿Cómo te cae lo de Katia, por ejemplo, dentro de lo que vos mirás como usuario del transporte? Tengo ciertas diferencias con algunas reivindicaciones como la suspensión del subsidio. Creo que es las personas, los usuarios, el que va a sufrir una eliminación del subsidio si no se transparenta previamente, si hay un estudio previo de todo lo que conlleva el subsidio. Porque si podemos estar de acuerdo de que es un costo elevado, que no es transparente, que quizás se paga de más. De hecho, es un servicio que se está pagando de más, aproximadamente 5.000 guaraníes, creo que sería ya lo que paga cada usuario con el subsidio, pero se necesita transparencia, hacer un estudio previo, exigir cuestiones claras para luego ver si el subsidio realmente se puede quitar o puede continuar, porque el subsidio es una ayuda que puede obtener la ciudadanía a mejorar el transporte público. Entonces lo que necesitamos es exigir que la exigencia del Estado y la exigencia de la ciudadanía se cumpla a través del pago del subsidio. Como lo que acaban de decir ustedes, los colectivos de 24 horas tienen que ser parte del negociado del subsidio, porque podemos estar de acuerdo que los colectivos no van a tener un flujo de pasajeros muy amplio, al menos entre semana, durante la noche o durante la madrugada, pero justamente ahí tendría que entrar el subsidio. También tenemos que hablar de ramales o al menos algunos itinerarios que no tienen mucho flujo de personas en ciertos horarios, pero son necesarios para la movilidad de la gente. Muchas veces, perdón, pero es una cadena también. Sí. Si vos le pones buses a la gente, va a haber gente que va a hacer ese turno nocturno, que va a buscar algún trabajo en horas de la noche, ¿verdad? Claro, el sábado tuvimos una asamblea en la Plaza Infante Rivarola. Nos acompañó una compañera que estaba en el rubro gastronómico y nos comentaba que ella siempre salía durante la noche y tenía que dormir en las paradas con la inseguridad que eso conlleva. Eso es una realidad de muchas personas que tienen un trabajo nocturno, que saben que no tienen una movilidad para llegar a sus casas y no es que viven en la zona de su trabajo. Todos sabemos que hay veces que personas cruzan 3, 4 ciudades para llegar hasta un sitio X y eso es inhumano y es algo que el Estado debería garantizar, que todas las personas tengan un transporte digno y de calidad al menos 24 horas. ¿Y dormía ahí en la parada? Y dormía en la parada. ¿Cuántas horas más o menos dijo? Hasta que venga el colectivo, pero hasta las 4 o las 5 aproximadamente. Y encima tenía que intentar no dormirse en el colectivo porque podía pasar todo su lugar de donde se baja. Nosotros también en este marco queremos hablar un poquitito de qué hay en la región, porque muchas veces pasa esto, estamos planteando estos temas en nuestros programas, en los espacios,
y la gente que tiene experiencia en los países vecinos nomás luego, como Brasil o Argentina, saca a comparación y te dicen cómo es posible que en estos países donde hay realmente una masa gigantesca de gente que se mueve, pueden lograr servicios de mejor calidad que en el nuestro. Estamos, por ejemplo, mirando imágenes de lo que es el transporte público en el Brasil, donde también hay distintas posibilidades en las grandes ciudades sobre todo, y este es el nivel de la calidad de los colectivos que uno puede encontrar. También con el sistema de billetaje electrónico, pareciera ser, ¿verdad? Porque tiene ahí un validador. Sí. Buses relativamente en buen estado. ¿Cómo? Ah, sí, te dejan pagar de las dos formas. Por el flujo también incluso de turistas, porque muchas veces y muchos, no te van a permitir en ese caso irte, o no vas a tener que irte vos como turista a comprar una tarjeta, venir, pagar, cargar. Sí, y también algunos tienen ya el sistema en que vos apoyas tu tarjeta de crédito, de débito, y automáticamente te descuentan. Sin ningún trámite, donde no hay a veces esas tarjetas que son para todo uso de colectivo. Vamos a escuchar un poco. Esto tiene audio ambiente, ¿verdad? 5 años para arriba, los cuales acá se llaman idosos, y también alguna persona con alguna deficiencia, sea de salud, móvil, pueda tener un medio de pago, por así llamarlo, para poder subir al transporte de modo gratuito. ¿Por qué pusieron esa cajita? Porque antes las personas subían, decían que tenían tal edad o que tenían tal deficiencia, no había un comprobante de tal cosa, y subían gratis. Entonces, para evitar eso, pusieron la cajita, y ahora nadie puede pasar sin ser registrado facialmente. Esto que me llama la atención del colectivo del transporte público está justamente para que las personas no se colen, que no se pasen sin pagar el pasaje. Para los chicos que van a la escuela, es decir, los chicos que están en año escolar, todos están registrados, como se dice acá, cadastrados, para que viajen de manera gratuita. Bueno, ahí está. Cuando miramos de repente los trenes o los metros, sabemos que estamos muy lejos en lo económico y demás, porque son proyectos que, bueno, claro que se podrían hacer en Paraguay, pero ya que en los colectivos haya diferencia, la verdad que uno se pregunta por qué no podemos tener este nivel en todos los colectivos, porque siempre se destaca que hay algunas líneas que tienen buen nivel en cuanto a la calidad de sus unidades, como dicen ellos. Veíamos el caso de Brasil. Sí. Brevemente, y antes de continuar, queremos también saludarle, está por vía telefónica el ingeniero Alejandro Zucolillo, él es empresario justamente del transporte, nos atiende. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches, saludos a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Está Alberto y quién más está ahí? Estamos con Diego, yo soy Fernanda, estamos teniendo aquí también a un usuario del transporte que está invitado, ingeniero, es Blas. Y estábamos haciendo una comparativa, viendo algunas imágenes de cómo son los buses de transporte en la región, veíamos un poco el caso de Brasil. Ahora, la situación en Paraguay, hay empresas, como decía Diego, que se destacan, otras que son lastimosamente todavía muy deficientes para el sistema que necesita el Paraguay en general, ¿verdad? Sí, de hecho, el Paraguay tiene, hoy en día ya hizo una renovación importante, pero si miras a nivel de parque automotor, específicamente en el transporte público, sigue siendo uno de los más antiguos de toda la región. Tenemos la menor cantidad de buses eléctricos incorporados de todos los países de la región. Tenemos la menor cantidad de políticas públicas para incentivar el uso del transporte público en las ciudades, donde casi todas las ciudades, incluso ciudades relativamente pequeñas comparando a Gran Asunción o Gran Ciudad del Este incluso, como por ejemplo puede ser la ciudad de Posadas, ¿verdad? Que hace poco estuvo circulando y se viralizó unas imágenes del Metrobús de Posadas. Digamos, la gran mayoría de las ciudades de la región ya han incorporado, sobre todo desde la innovación de Curitiba, de la implementación de los primeros buses de tránsito rápido, que le llaman los BRT o los metrobuses, han incorporado alguna forma de priorización dentro del tráfico caótico para el transporte público, y nosotros en Paraguay hasta el día de hoy el único proyecto relativamente cercano a eso fue el del acceso norte, el de la Traschaco, que obviamente la gente no respeta, y bueno, ha sido bastante relegado históricamente en materia de inversión, pero sobre todo en materia de política pública el transporte público. Hay muy poca
muy poca conciencia de que si no resolvemos esta problemática ahora, en pocos años va a ser insostenible manejar en las ciudades. Sí, Alejandro, habría que hacer hincapié justamente en esto, en buscar alternativas que no recaiga sobre el sistema que hoy tenemos de colectivos, todo el movimiento de la gente. Absolutamente. Yo no le llamo alternativas, le llamo complementos, ¿verdad? Porque si miras a nivel sistémico, el transporte público es realmente una red de servicios que lo que hace es garantizar el acceso a los demás derechos a las personas, ¿verdad? Una persona que tiene que tomarse todos los días un taxi para llevarle a su hijo a la escuela, probablemente necesita un nivel adquisitivo muy alto para poder garantizar el derecho a la educación a sus hijos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos transporte público, no le podemos garantizar la salud a las personas que necesitan llegar a hacerse chequeos médicos o inclusive atenderse en urgencias, ¿verdad? Si es que le obligamos a tener vehículos particulares para poder atender esas necesidades o tener que comprarse, digamos, pagarse ese costo de un taxi o de un vehículo particular, ¿verdad? Entonces, realmente si lo miran a nivel sistémico, tenemos que invertir en complementos al sistema de transporte público convencional, que son los buses, pero además tenemos que incentivar el uso a través de políticas públicas, muchas de ellas las cuales ni siquiera cuestan dinero. Es simplemente tener un poco más de creatividad, de implementación de muchísimos proyectos que ya han sido presentados y que están, digamos, en competencia de los técnicos que tenemos hoy en día en Paraguay, de poder implementar, ¿verdad? Priorización semafórica, por ejemplo. En todos los países prácticamente cuando llega una unidad de transporte público se prioriza la onda verde para poder aumentar lo que se llama la velocidad comercial. La velocidad comercial te indica qué velocidad transita un bus dentro de una ciudad en horario pico, por ejemplo. La velocidad comercial que tenemos nosotros es de 5 kilómetros por hora dentro de la ciudad de Asunción, y si tuviésemos una velocidad de 15 kilómetros por hora, que es súper lograble con semáforos coordinados y con carriles exclusivos, estamos hablando de que poder servirle a 3 veces más personas de lo que le servís hoy en día en horario pico. Aumentando 10 kilómetros la circulación. Exactamente. Ni siquiera estamos hablando de aumentar flota en este caso, ni de invertir en más material rodante, Estamos hablando de que los mismos buses, si hoy circulan a 5 kilómetros por hora, 1.200 buses, si nosotros multiplicamos por 3 esa velocidad, significa que esos buses podrían cargar lo que hoy cargan 3.600 buses, digamos, en horario pico, ¿verdad? Entonces el impacto es gigantesco, y eso a su vez, cuando uno genera un aumento, una afluencia en la cantidad de pasajeros que usan el sistema, lo que hace básicamente es bajar el costo por usuario. Entonces incluso te ahorras subsidio, te ahorras dinero si es que vos priorizás el uso, porque el mismo bus estaría llevando mayor cantidad de pasajeros, entonces requeriría de menos aportes para poder sostener el servicio. Pero son cosas de política pública. Además de eso, por ejemplo, esta semana estuve hablando bastante de algo que nosotros como empresa ya hemos incorporado, que es la tarifa integrada del sistema de transporte público, ¿verdad? Nosotros hasta hoy el transporte público en realidad son empresas de transporte público y no sistema de transporte público. ¿Cómo se entiende eso? Uno se sube a una empresa o a una línea de bus y espera llegar a través de ese bus, de ese ramal, lo más cercano a su hogar y lo más cercano a su trabajo. Como sucede en los demás países del mundo, uno entra a un sistema, sea un sistema de metro, un sistema de buses. Al subirse a una unidad tiene acceso a todos los demás ramales. Entonces lo que busca es cuál es el bus que le va a dejar lo más cercano, pero el más rápido que está llegando. Y una vez que llega, por ejemplo, una persona que está en Villamorra, en horario pico, la mayoría de los buses que están saliendo del centro van a llegar llenos. Si quiere irse a Capiatá, hoy en día está esperando un bus de su ramal que le va a dejar cerca de su casa en Capiatá. Sí. Entonces le pasa uno lleno de su ramal, otro lleno de su ramal, ya esperó 40 minutos en la parada. En los demás países, esa persona se sube en cualquier bus que esté en Marica López o en Ociudad Ayala, yendo dirección a Capiatá, se baja en San Lorenzo y la segunda subida, como está utilizando la tarjeta del billetaje electrónico, no se le cobra esa segunda subida. Entonces él
está esperando ya en San Lorenzo el bus de su ramal que probablemente, como cargó pasajeros en el centro de Asunción, descargó pasajeros todo el trayecto y ya va a tener un lugar disponible para poder llegar después hasta su casa. Esa persona, el primer bus que le llegó, le tomó 3 o 4 minutos de espera para llegar hasta San Lorenzo, más otros 3 o 4 minutos hasta que le llegue el bus de su ramal. La persona en 6 minutos o en 7 minutos ya está llegando, ya está tomando ambos buses, digamos, pero sin el costo doble, que es donde acá tenemos el problema. Sí. Nosotros hoy en día, la persona que se suba al primer bus paga y para subirse al segundo bus vuelve a pagar. Y eso hace que cada uno esté esperando el bus específico de su ramal en las paradas y por ende el sistema se vuelve sumamente ineficiente. Pero ni siquiera estamos ahorrando costos, porque la persona, si se sube en un bus y después se sube al segundo, ese segundo ya llegó vacío porque ya descargó en el camino. Entonces ni siquiera ganamos algo de una perspectiva sistémica. Lo único que hacemos es le obligamos a la persona a elegir entre pagar el doble o esperar el doble. Y eso, digamos, teniendo una herramienta como el billetaje electrónico, me parece que es injustificado, ¿verdad? Ahora, respecto a datos, ¿cuánto cobran aproximadamente en el caso de la empresa que usted maneja, si tiene los datos a mano? ¿Cuánto están cobrando por subsidio aproximadamente en la actualidad? ¿En base a cuántos buses aproximadamente también? Bueno, nosotros hoy en día tenemos 2 empresas y somos, digamos, el grupo más grande dentro del sistema. Nosotros transportamos entre 40 y 50 mil personas por día, ¿verdad? Entonces, en función a la cantidad de buses, es la cantidad de pasajeros que uno transporta y por ende la cantidad que recibe de subsidio. Porque el subsidio en realidad lo que es el costo del pasaje total, que es de 5.500 guaraníes, menos lo que ya pagó el pasajero, que es 3.400 guaraníes en el caso de los buses diferenciales, o sea, por ende uno está recibiendo 2.100 guaraníes por pasajero que uno transporta. O sea, mayor cantidad de pasajeros, mayor volumen es lo que uno recibe, ¿verdad? Las empresas más pequeñas obviamente están llevando menor cantidad de pasajeros, pueden ser 2.000, 3.000, 5.000 pasajeros por día, y por ende ese es lo que se multiplica por 2.000 guaraníes para ver cuánto es lo que uno está recibiendo. O sea, sería entonces, serían cerca de 2.100 guaraníes por 50.000 o 40.000 pasajeros de acuerdo al flujo de cada día. Sí, por 40.000 pasajeros es un promedio normal, sí. Y esto, digamos, si esto realmente se suspendiera como sistema, ¿se cargaría así directamente al precio del pasaje, como suelen decir? Es que ese es el precio del pasaje. ¿Quién lo está pagando? Hoy en día lo está pagando un 60% el pasajero y un 40% el Estado, ¿verdad? Yo sí creo que esa proporción no es una proporción muy sana. Deberíamos de apuntar a que la proporción sea mayor participación del pago tiene que venir de parte del pasajero. Pero el problema que estamos hoy en día teniendo es un problema de calidad de servicio y de priorización del sistema. Porque claro, si yo con esa misma flota llevo en horario pico 3 veces más pasajeros, yo podría estar transportando 80.000 personas. Entonces el subsidio no iba a ser 2.000 por persona, iba a ser 500 o iba a ser 600 guaraníes. ¿Me explico? Optimizar, o sea, digamos. Hoy en día el problema que tenemos es un problema de diseño. Nosotros como sistema de transporte público tenemos menos de 2 pasajeros por kilómetro recorrido de un bus. Imagínate, 2 pasajeros por kilómetro. Menos de eso. Hoy en día estamos en 1,8, 1,7. Una ciudad como San Paulo tiene 6 pasajeros por kilómetro. Una ciudad bien diseñada tiene 4 pasajeros por kilómetro. O sea, llevan el doble de pasajeros por kilómetro que recorre el bus. Y por ende, ese boleto te cuesta la mitad. Porque estás llevando el doble de personas, o sea, el doble de ingresos por kilómetro recorrido. Alejandro. Entonces, sí. Estamos acá con Blas, que es un usuario de transporte público, una de las personas que están al frente de las movilizaciones de protesta con lo que se llamó regulada o problemas en el servicio que hemos observado en las últimas horas. Y queríamos preguntarle a él si tenía alguna pregunta, alguna inquietud, también aprovechando esta posibilidad de charlar con el sector de los empresarios, al menos de 2 de las empresas de transporte. Claro que sí. Mi pregunta más orientada a qué justifica que el pasajero pague al menos 5.500. Me parece también bastante cuestionable que el usuario es el que cargue con el mayor costo. Lo que acabas de decir, al menos según entendí. Al menos tengo esas 2 inquietudes por el momento.
pero sí tengo muchas más inquietudes que hay que desarrollar. ¿Qué le pediría ahora como usuario que mejoren en general, digamos? No sé si sos usuario de una de las líneas de estas empresas, pero en general, ¿qué vos le pedirías como usuario? Un punto clave para vos que tienen que mejorar. En sí, en todo el sistema, no solamente empresarial, es la transparencia en todo lo que conlleva esto de los subsidios, que no está muy claro para la gente de por qué un sector empresarial está pidiendo que el usuario pague más o por qué se exige más subsidio cuando el costo es bastante elevado. 5.500 a mí me parece un costo desproporcionado para la realidad de la gente. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos 30 años se ha triplicado el costo del pasaje a relación al salario mínimo. Entonces eso es mucho precarizar mucho más a las personas, mucho más al trabajador y al estudiante, que no es accesible para realmente la realidad paraguaya que estamos viviendo. Alejandro. Sí, Blas, antes que nada te agradezco tus comentarios. Quiero hacer algunas aclaraciones al respecto, ¿verdad? Yo lo que dije es que la mayor porción la debería pagar el pasajero y no el Estado, pero aclaré que si nosotros hacemos ciertas políticas públicas de priorización del sistema de transporte público, no hay por qué esa tarifa técnica debería ser 5.500 guaraníes. Podríamos bajar esa tarifa técnica si, por ejemplo, como cité, pudiésemos aumentar la velocidad comercial de los buses en horario pico. Entonces yo coincido con lo que vos estás diciendo. De cierta manera, yo creo que tenemos que lograr tener un sistema más eficiente, un sistema que pueda brindar mayor cantidad de servicios y, obviamente, atraer a los pasajeros dentro del sistema de transporte público y no espantarle a los pasajeros del sistema de transporte público. Otro ejemplo también, que seguro a vos, si tomás, digamos, buses regularmente, te va a servir muchísimo si vos podés subirte a un bus y eso te libera el acceso a cualquier otro ramal. Entonces podés irte la mitad del camino, sea de Asunción a Luque y de Luque a Areguá, en cualquier otro bus sin tener el doble costo, ¿verdad? Entonces, justamente estoy coincidiendo contigo, digamos, que tenemos que alivianar el golpe en el bolsillo, pero aparte es una mala decisión de diseño decir que todos los buses tenés que esperar vos en la parada hasta que llegue el de tu ramal. No tiene sentido porque ni siquiera estamos generándole ahorro al sistema. Lo único que estamos haciendo es hacer colapsar el sistema en ciertos lugares en vez de darle acceso a la persona a realizar la mitad de su viaje y después completar su viaje sin tener ese sobrecosto. Entonces, creo que coincidimos en muchísimas cosas, que el sistema tiene muchísimo para mejorar, que tenemos que alivianar el golpe en el bolsillo que representa, digamos, esta movilización y este sistema al ciudadano común. Y obviamente hacerlo a través de la mejora de eficiencia, no a través de recibir más subsidio. O sea, yo no estoy abogando acá por aumentar el subsidio del transporte público. Lo que estoy diciendo es que podríamos generar ahorros dentro del sistema, o sea, reducción del costo total, que es esa tarifa técnica de 5.500 guaraníes, si tenemos ciertas decisiones estratégicas de mejora y atraer más personas al sistema. Sin embargo, Alejandro, no sé si usted coincide con esta apreciación, pero muchos tienen también en el sentido de que esa voluntad política no hay, porque el sistema, así como está, le sigue conviniendo a varios empresarios del sector del transporte para seguir recaudando más. Yo coincido contigo, Fernanda, hasta cierto punto, y te voy a decir por qué. Si vos te fijas, en los últimos años han quebrado 40% de las empresas del sistema de transporte público. O sea, salvo contadas excepciones, las empresas están en una situación crítica y no están logrando generar un equilibrio económico financiero, y es principalmente por el mal diseño del sistema. Yo no estoy ni siquiera diciendo que es porque la tarifa es cara o es barata. La tarifa es lo que el sistema arroja, que es el costo total del servicio. ¿Cuántas quebraron? Perdón, ¿puedes reiterar el dato, Alejandro? Y te puedo decir, solamente en los últimos 12 meses se me ocurre la línea 85, la línea 21, la línea 128, que finalmente fue absorbida, la línea 55, que entiendo que hoy opera con el 30% de su flota. Años atrás, hace 2 años, quebró también la línea 20, quebró la línea Panchito López, quebró la línea... Escucha, o sea, si te pones a contabilizar Ciudad de Guarambaré, muchísimas de la línea 59, la línea 43, la ex línea 12, ¿verdad? O sea, todas estas son líneas que fueron quebrando en el tiempo, te estoy hablando de los últimos 5 años, ¿verdad? ¿Y por qué se dan estos quiebres, Alejandro?
Y hay una serie de condiciones, ¿verdad? Por un lado, hay empresas que no tienen, digamos, la escala suficiente para poder negociar con ciertos proveedores de insumos, el costo del combustible que tienen, el costo de los vehículos que tienen, sus costos financieros para poder invertir en material rodante es demasiado alto, no tienen la capacidad de absorber una estructura de recursos humanos, de tener gerentes, de tener planificación, de tener inspectores de horario, de tener sistemas. Entonces hay una serie de condiciones, pero lo que está claro es que el sistema está mal diseñado y muchos te dicen, por ejemplo, como bien dijo Blas, antes el pasaje costaba mucho menos, ¿verdad? El problema es que antes los pasajeros, hace 20 años, se movilizaban de Asunción a San Lorenzo. Hoy en día el pasajero se va de Asunción a Ipacaraí. Y ese viaje es 3 veces más largo, encima con 4 veces más tráfico. Porque antes se iba a 20 kilómetros por hora y ahora se va a 5 kilómetros por hora. Entonces, el mal diseño del sistema es lo que le está terminando haciendo caro al sistema. Si diseñásemos algo mejor y encontrásemos incentivos para utilizar el transporte público, tendríamos dos opciones. Ahí tenés la opción de mejorar sustancialmente la calidad, invertir en buses eléctricos, invertir en buenas paradas, invertir en más tecnología y además podés reducir los costos. Entonces, yo creo que es un tema de política pública. Obviamente coincido de que hay beneficiarios de esto, porque no podemos decir que no, porque si no muchas cosas ya hubieran cambiado en el tiempo, pero sí creo que el daño que le hace al sistema en general este tipo de cosas, como que los buses se muevan a 5 kilómetros por hora en horario pico, ¿verdad? Los daños son mucho más que los beneficios que podrán recibir algunos u otros dentro del sistema. Y volviendo a los números nada más, Alejandro, en estas dos empresas que ustedes manejan, ¿cuántos buses aproximadamente tienen? Y estábamos haciendo el cálculo que estimativo, evidentemente, pero decía 40.000 a 50.000 pasajeros, sería por 2.100 más o menos de subsidio, 105 millones de guaraníes aproximadamente por día. Sí, bueno, es así. Si calculás, por ejemplo, la cantidad de combustible que consumen estos buses, estamos hablando de más o menos 5.000 millones de guaraníes por mes, ¿verdad? Si calculás la nómina de 400 personas o más, ya son casi 500 personas que trabajan en las dos empresas, estás hablando de una nómina que supera los 4.000 millones de guaraníes. Si hablas de IPS nada más, pagamos más de 1.000 millones de guaraníes por mes. O sea, si haces el cálculo lineal, decís, che, entra mucho, ¿qué está pasando? Pero si vos calculás que todo lo que cuesta movilizar 50.000 personas por día, no es un costo bajo. Entonces, todos esos costos entran dentro de una matriz que se llama la tarifa técnica, que está, digamos, con todos los estamentos, desde el Ministerio de Hacienda, la STP, el MIC, el Viceministerio de Transporte, todos controlan estos datos y son los que finalmente dicen cuál es el costo real del servicio. ¿Y cuántos buses tienen? Hay un punto importante también, que esta semana hubo una viralización de un comportamiento sumamente sospechoso. Yo incluso lo catalogué de criminal, pero creo que hay que investigar para poder llegar finalmente a definir si es o no criminal, de un conductor que estaba haciendo validaciones dentro de una unidad de transporte público, ¿verdad? Todavía no se sabe exactamente por qué ni cuál era el bus, pero para mí es sumamente sospechoso ese comportamiento, ¿verdad? Y una aclaración que yo le hice a las personas que me preguntaron al respecto es que eso no solamente le está perjudicando enormemente al contribuyente, porque está siendo engañado y robado de dinero público si es que efectivamente fue para cobrar subsidio, sino que también le está impactando enormemente a las otras empresas, porque al hacer figurar pasajeros fantasmas, lo que está haciendo es reducir lo que las otras empresas reciben. Porque el sistema de transporte público tiene una tarifa técnica en base a la cantidad de pasajeros totales que hay. Entonces vos decís, en total hubieron X cantidad de pasajeros, 300, 400 mil por día, 500 mil por día, y si yo estoy haciendo figurar que hay más pasajeros, entonces lo que está diciendo es que hay menos necesidad de subsidio para las otras empresas. Entonces lo que le hizo en realidad es le robó al Estado y le robó a las otras empresas, esta empresa si es que efectivamente estaba haciendo eso para simular pasajeros y cobrar. Pero entiendo que va a haber una investigación de esto, que la Fiscalía va a intervenir y bueno, me encantaría poder ver los números después de cuáles son las tarjetas que hicieron más de X cantidad de validaciones por día en una línea, ¿verdad? Cuáles son
los buses que tienen un comportamiento sospechoso de X cantidad de validaciones, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser interesante poder llegar al fondo de esto y creo que amerita una investigación profunda, digamos. Alejandro, ¿cuántas unidades tienen ustedes en total y cuántos choferes? 210 buses son. 210 buses son. ¿Y hasta qué hora prestan servicio a la noche? Y nosotros en varios servicios prestamos 24 horas. Obviamente eso depende de algunos ramales y otros no, pero como línea operamos 24 horas. ¿En qué ramales sí? Y por ejemplo en el ramal de Toledo operamos 24 horas, en el ramal de la 48, Villa Madrid. A veces hay un lapso de puede ser 1 hora que no haya servicio, pero esos son los horarios extendidos nocturnos, digamos. ¿Y el chofer de colectivo cuánto gana en general? No sé si hay sueldo mínimo, si tienen algún salario extra. Todos los conductores tienen una bonificación del 30% de salario sobre el salario mínimo, además de tener bonificación familiar, IPS, las demás cargas sociales, y obviamente algunos de ellos ganan más que eso, ¿verdad? O sea, un promedio están ganando más o menos 4 millones de guaraníes mensuales un conductor, además de las cargas sociales. Y ahora sí una última, al menos de mi parte. Sí. ¿Cómo se califica la gestión del Viceministerio del Transporte? Porque también fue muy criticada por los usuarios, por los medios. En general nos concentramos mucho en eso, en muchos puntos que vemos que hay déficit en el manejo de parte del Estado y el Viceministerio que tiene. En tu caso, al menos, para no hablar por todo el gremio, ¿qué opinión merece esta gestión? Yo creo que esta gestión tiene mucho para mejorar. Hay ciertas cosas que creo que hay que reconocer, como la implementación del billetaje electrónico, pero creo que le falta fuerza, le falta apoyo, le falta acompañamiento, le falta obviamente una política pública consensuada con los municipios, porque muchas veces los municipios son los que frenan este tipo de proyectos y dicen, sí, voy a implementar el carril exclusivo, pero no en mi municipio, entonces no te sirve el carril exclusivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que le falta fuerza, creo que algunas cosas hicieron bien y me encantaría ver a profundidad cómo llegan este tipo de investigaciones de fraude para poder decir si es que considero de que está aliado o no a ciertos actores viciosos del sistema. ¿Y qué pasa en el hipotético caso, Alejandro, de que se elimine el subsidio o que temporalmente, así como algunos sectores están proponiendo, decir hasta que se transparente todo, eliminamos por lo menos temporalmente el subsidio? Es que finalmente el subsidio, como comenté, es lo que está pagando el Estado en vez de pagar el pasajero. O sea, es absolutamente imposible que la empresa opere si está cobrando 40% menos. Es insostenible y ninguna empresa podría operar bajo esas condiciones porque los márgenes dentro de estos negocios, que son negocios de muchísimo volumen, son sumamente pequeños. Por más de que sea temporal. Técnica, es que es imposible. O sea, vos no podés, es como yo te diga, vamos a abrir juntos un panchero y vamos a comprar pancho a 5.000 y vender a 2.000. Vamos a decir, pues voy, vamos a fundir hoy, el primer día ya no fundimos. O sea, para el segundo día ya nos alcanza para comprar la mitad de pancho y el tercer día no tenemos para comprar combustible. Entonces, sí o sí el sistema está obligado a cobrar el costo real del sistema. Ahora, ¿qué va a pasar si es que yo sí considero que cualquier empresa que haya cometido un fraude está absolutamente obligada a responder penalmente, civilmente? Sí considero que los representantes legales, los dueños, los responsables de las empresas deberían de responder ante la justicia a ese tipo de comportamientos. Pero a mí no me gustaría ver una carga al pasajero de 2.000 guaraníes más de pasaje porque una empresa hizo un fraude o porque una empresa se comportó mal, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer acá es hacer una investigación seria, llegar al final de esto, entender cuál fue el impacto de esto y obviamente trabajar, como dije, en las demás cosas que pueden hacer que el sistema sea más eficiente, que el sistema genere más ingresos, que baje el costo y trabajarlo de una perspectiva de política pública, ¿verdad? De priorizar el uso del transporte público. Pues si seguimos teniendo 1,8 pasajeros cada kilómetro que está rodando un bus, va a ser imposible bajar el costo del sistema. Gracias por tu tiempo, Alejandro, muy amable.
cuando quieran, Diego, Fernanda y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Blas también, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Blas, ¿alguna evaluación que quieras mencionar? Muchas inquietudes, muchas dudas, sobre todo sobre la tarifa técnica que estaba hablando. Hay mucha falta de transparencia en todo lo que conlleva la determinación de cuál es el costo real del pasaje, entre comillas, porque no hay una participación de la ciudadanía, no hay transparencia, no sabemos realmente los números de todo lo que conlleva los pasajeros reales que se suben a los colectivos, no tenemos información sobre el billetaje, la información que debería haber proveído todo lo que conlleva el billetaje electrónico. Y también lo que más me asusta es que no se está pensando en alternativas, sino solamente buses como única opción de traslado, de transporte. Estoy muy de acuerdo con lo que dice de los transbordos. Claro. Me parece muy lógico, es algo que siempre debió existir. De hecho, yo suelo tomar transbordo de la línea 12, pero no es la única solución y va a terminar siendo un problema, una solución parche que en un momento va a volver a caer, que en un momento va a volver a colapsar si solamente pensamos los colectivos convencionales como única opción de traslado. Ese creo que para mucha gente es el punto, porque no tenemos alternativa al transporte. Estábamos viendo recién lo de Brasil. En Sao Paulo, en Buenos Aires, hay muchas formas de moverse. Volviéndonos más al tema de Brasil, sí, como alternativa, no solamente tenés el bus que estábamos mostrando. No. Tenés, creo que ellos también tienen trenes, una especie de subte. Sí, depende de qué ciudad. Dependiendo de qué zona. Y yo recuerdo hace poquito, yo tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo, ahí tienen un metro. Un metro, sí, en realidad. El metro de Sao Paulo. Y es impresionante. Te conecta y te lleva, en menos de 5 minutos vos estás en donde necesitas estar. Y recorres muchísimo. Y por ejemplo, en otro caso nada más, otra experiencia, el caso de Brasil en Río de Janeiro. No sé cuál es la modalidad en sí, pero a mí me tocó, por ejemplo, viajar en buses pequeñitos, tipo furgonetitas, que son puestas por el Estado. Y que vienen y te cobran así como un ómnibus más, pero son más rápidos, a veces sí esperan pasajeros. Vos encontrás hasta que se llene, sí, por lo menos hasta altas horas de la noche te subís e incluso algunos son un poco más baratos que las empresas de transporte, que los ómnibus, que los colectivos. Y uno se sienta, espera, y con la misma tranquilidad te indican ellos hasta dónde van, dónde te pueden bajar, te guían absolutamente con todo. Y en esos lugares, que de repente en Río, en Sao Paulo, parte del transporte público es metropolitano, es de la ciudad, sí, del municipio. Sí. Que también entra, digamos, a dar el servicio con ciertas condiciones de excelencia en muchos casos, pero también un poco para tener alternativa. Hoy en día acá tenemos líneas saturadas, caminos saturados y gente olvidada, ¿verdad? Claro. Tramos, hay ciudades o pueblos donde no llega prácticamente, o barrios, mejor dicho, donde no llega casi. Y para eso es subsidio, para que vayan a todas partes. Claro, y de hecho nos estamos limitando solamente a la situación central, sí, no a la situación nacional. Olvídate. Porque ahí es peor todavía. Yo tenía compañeros en facultad que venían de otro departamento, acá hasta San Lorenzo, y pagaban aproximadamente 30.000 o un costo más elevado por día. Y es un costo bastante elevado para la gente del interior que quiera superarse, o que quiera trabajar, o quiera estar, o que tenga una actividad acá. Es bastante inhumano, bastante desigual. Y no estamos pensando en soluciones efectivas a largo plazo, sino solamente para solucionar crisis momentáneas y que vuelva a caer otra crisis para pensarle un parche más. Exactamente. Queremos seguir mostrando nada más ejemplos y compartir también aquí con Blas, que le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Caso Buenos Aires. Claro, de entrada hay una tarjeta que te permite usar, sí, la sube. Te permite usar todos los sistemas de transporte. El Metrobús, por ejemplo, que en Buenos Aires son realmente vías exclusivas que se arman para colectivos que a veces circulan por el resto de la ciudad y por momentos se meten en la vía del Metrobús. Cuando así lo necesitan. Cuando así necesitan, no está más complicado. Y se recontra respeta. Tienen el subte los argentinos. Otra maravilla también, igual que el metro. Trenes también. Sí, seguramente con quejas o con reclamos. O sea, como anécdota nomás quería comentar. Hace poco tiempo hubo un festival muy grande de música en Buenos Aires, el Lollapalooza famoso. Sí. La compañía de trenes avisó que la noche, por ejemplo, del festival,
iban a trabajar hasta la 1 de la mañana. De trenes. Iban a ampliar el horario atendiendo todos los jóvenes que iban al concierto que después encuentren cómo volver a casa. Que conste que los trenes allá se critican muchísimo. Se critica muchísimo. Pero es una alternativa. Es una alternativa Claro. para la gente que ya vive en zona del conurbano argentino y cosas así, que se puede mover por esa zona. Hay muchísimas críticas también allí, principalmente a eso. Pero por lo menos tienen esa posibilidad. Después las líneas de transporte también, muchas que se acaban bastante temprano, pero en ese caso yo he visto también casos en donde deja de haber en las zonas ya periféricas de Buenos Aires buses de transporte, y posterior a eso se implementan buses nuevamente del Estado que esperan en un ratito al costado de la ruta que se suba una gran cantidad de pasajeros y ahí van recorriendo otra vez algunas ciudades, algunos barrios. Claro, es que una solución mucho más efectiva hubiera sido si esos 60 colectivos que había proveído el Estado alquilando a empresas privadas sean realmente del Estado y hagan realmente ese recorrido que tienen que hacerlo de forma gratuita para aliviar al menos momentáneamente el transporte público, pero sí va a dar mucho más tiempo de planificación, oxigenación, a aliviar el tráfico. Entonces, realmente estamos viendo nomás un negociado entre ciertos sectores empresariales y no solucionar problemas de fondo. Realmente esas empresas que se habló que van en quiebra deberían ser absorbidas por el Estado y que el Estado garantice que esos ramales o esos trayectos sigan funcionando, porque es la forma de llegar de mucha gente a su sitio laboral, a su escuela, a sus colegios, a sus universidades, y no podemos dejar de desamparar a la gente porque al final eso influye otra vez en la falta de educación, en la falta de oportunidades laborales, en despidos masivos, en descuentos, un montón de factores. Después de la manifestación que hicieron el viernes, ¿alguien les llamó para decir, bueno, vengan a participar como usuarios del transporte en una mesa de trabajo del gobierno, digo? De hecho, ese mismo viernes se nos acerca una persona, nos dice que hay 2 personas esperándonos en el MOPC, representantes, para conversar. Ahí mismo lo que se habló entre las personas que veníamos organizando y trabajando es que no íbamos a aceptar hasta obtener la renuncia del viceministro de Transporte, y que a partir de un nuevo viceministro de Transporte que tenga la voluntad realmente de trabajar, nos vamos a sentar a conversar. Mientras tanto, la ciudadanía organizada, al menos nosotros y nosotras, seguimos planificando, trabajando. ¿Y quiénes eran los que hablaban con ustedes? A mí me vino la información de la policía. Que ellos le dijeron, sí, les esperaban. El comisario se me acercó, me dijo, está en esta persona, me pasó los nombres que tengo en mi teléfono, pero hasta ahí quedó. Le dijimos que gracias, pero que no vamos a acceder. Ustedes con Víctor Sánchez no hablan, no quieren. Al menos sabemos que no va a haber una transparencia, no va a haber una voluntad real de cambiar, no va a haber una voluntad real de transformar la situación, sino solamente mentiras, promesas, engaños, y esto es una lucha que no va a acabar acá una semana, ni siquiera con una renuncia. No importa que mañana renuncie Víctor Sánchez y asuma otra persona, no va a significar eso que esta iniciativa se desarticule, porque es una lucha que va a conllevar varios años, la interpelación de las personas mismas del usuario a seguir insistiendo que los buses no son la única alternativa, que necesitamos muchas más medidas, que necesitamos mucha más intervención del Estado que realmente garantice un servicio público de calidad. Y entonces esto va a ser, esperemos que toda la ciudadanía se sume en esta iniciativa, porque es una causa nacional que es transversal a todas las familias paraguayas, al estudiante, al trabajador, al padre de familia, y a todos nos afecta. Entonces insistimos justamente en esto, en que esta lucha va a continuar, la organización debe continuar, y todas las personas que quieran sumarse son bienvenidas. Gracias, Abraham. Muy importante tu testimonio, tu opinión. Te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Cambiamos nuestra área radicalmente, valor de política de vuelta. Sí, vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo con Blas. Brevemente queremos ir con nuestra compañera Leila Jiménez, está desde Exteriores. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda, Diego? Un evento que ya está terminando, hablamos de un conversatorio que se está llevando adelante
en el rectorado de la UPAP aquí sobre la avenida Mariscal López y que se basa en la pregunta ¿qué hacemos para que todos los paraguayos vivamos mejor? Y vamos a escuchar el momento del discurso del candidato a la presidencia por la ANR, Santiago Peña. Acá están los dos jefes de campaña capital, nos llevan de aquí para allá ahora actos políticos. Y yo quiero reivindicar un poco a la política, ¿verdad? Ustedes saben que yo hace muchos años tomé una decisión, ¿verdad? Yo le dediqué mucho tiempo a mi formación académica. Estoy convencido que la academia es fundamental para el desarrollo de un país. Pero me daba cuenta que la academia por sí sola no iba a resolver los problemas, ¿verdad? Y después me aboqué a la política pública en el ámbito económico. Me rodeé de profesionales realmente maravillosos dentro de una institución como el Banco Central. En un momento me fui al exterior. Estaba realmente apasionado porque decía, no hay secreto. Está la teoría, está la academia, te dice qué es lo que hay que hacer. Y bueno, hay que hacer las cosas. Y en la economía nosotros aprendemos, mucha gente cree que la economía es solamente números y gráficos, pero la economía es una ciencia social que trata de alguna manera tratar de entender el comportamiento de las personas y por qué toman ciertas decisiones y por qué toman muchas veces malas decisiones. En un acto que es totalmente irracional, pero tomamos malas decisiones muchas veces. Y eso me llevó a tener que ir siempre constantemente atrás de la verdad en el sentido de qué es lo que genera cambio en un país. Y siempre estaba buscando esa verdad, esa respuesta a lo que iba a permitir que el Paraguay pueda llegar a su lugar de grandeza, ¿verdad? Yo cuando le escuchaba al presidente Donald Trump haciendo campaña ya por el año 2015 y él decía, le vamos a hacer we're gonna make America great again, decía, le vamos a hacer América grande de vuelta. Y yo decía, esa es la frase de Paraguay. Paraguay fue una nación grande, fue la más grande de América y nosotros vamos a volverle a hacer al Paraguay poderoso, al Paraguay más desarrollado. Y la pregunta, ¿y por qué no ocurre? Y no ocurre muchas veces, y este es un análisis muy de economista, ¿verdad? De gráfico de oferta y demanda. No se encuentran la oferta y la demanda. ¿La demanda qué es? La demanda son los electores. 4.800.000 paraguayos van a estar habilitados para elegir libremente el 30 de abril. El problema es que la oferta muchas veces no es la oferta ideal. No es un producto que es atractivo, que es apetecible. Y por más que mi mamá, que me quiere mucho, me dice, mi hijo, vos sos lo mejor que hay en esta vida. Yo decía, mamá, vos no sos realmente. Y dígate, vos sos mi mamá, siempre me va a decir eso. Pero en realidad nosotros, nuestra responsabilidad, y acá están dos candidatas mujeres, que aparte son parejas, tienen esposos, tienen hijos. Maru ya es abuelita, ¿verdad? Es una preciosa niña, ¿verdad? Son profesionales, jefas de hogar. Aparte, se bajaron a la cancha de la política. La política parece que es todo lo malo, ¿verdad? Tranquilo, no le vamos a quemar en la hoguera ni nada, ¿verdad? Pero lastimosamente tenemos que luchar contra ese estigma. Y yo creo que estas dos mujeres, y yo atrás de ellas, lo que estamos tratando de hacer es reivindicar a la política como un servicio. La verdadera política tiene que ser el servicio. Porque lo que la academia me enseñó, lo que un escritorio me permitió hacer, que era muy importante, es insuficiente para los verdaderos cambios que necesita un país. ¿Y por qué es esto importante? Porque involucrarse en la política en realidad es preservar las libertades de una nación. La única forma, no hay otra. Y la democracia no es un sistema político perfecto, pero en realidad se pensó en la democracia porque es el sistema político que está más alejado de la tiranía. La tiranía está en un extremo, es lo que decide una sola persona, y el otro extremo está en la democracia, que es lo que decide el pueblo, lo que decide la gente. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que los paraguayos en realidad tomamos malas decisiones. Y muchas veces tomamos esas malas decisiones y no le culpo a los que se candidataron. Yo le culpo la mala decisión de aquellos que no se candidataron, que dijeron, yo no quiero ponerme, yo no quiero poner a mi familia, yo no quiero bajarme a la arena política ahí en el barro, porque ahí ocurre todo lo malo. Y nos damos cuenta que finalmente el resultado democrático es un resultado malo. Entonces,
Digo esto porque, Arnoldo, te agradezco mucho que estés acá. Estamos haciendo campaña, recorriendo todo el Paraguay, ¿verdad? Y a cada discurso que hacemos se encargan de darle vuelta cada palabra que decimos, ¿verdad? Entonces voy a utilizar un poco también para ahondar sobre un elemento que yo vengo hablando muchísimo. Yo genuinamente me creo que soy un predicador sobre la política. Yo quiero predicar sobre la buena política y por qué los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la política. Es más, los que somos creyentes y creemos que como católicos o como cristianos tenemos que servir a nuestra comunidad, estamos obligados a involucrarnos en la política, porque la política es servicio. Entonces, si nos consideramos personas de fe y de servicio, no es una opción, es una obligación. Entonces trato yo de explicar todo este proceso y explicar también mi propia experiencia. Y hace unos días... Bueno, de esta manera entonces va culminando ya este conversatorio. Fernanda, Diego, ya también el candidato Santiago Peña se va a dirigir ahora a otro evento, un conversatorio en el cual participaron candidatas también al Congreso y lo que decíamos, de esta forma va culminando entonces ya este evento. Gracias por el trabajo excelente que teníamos entonces también las declaraciones del candidato del Partido Colorado que estaba hablando y exponiendo ideas en este conversatorio. Exactamente. Gracias, Leila. Gracias, Leila, por este contacto. Estábamos viendo un poco novedades políticas también en este sentido. ¿Hacemos pausa? Tenemos que hacer un breve corte, ya volvemos enseguida. Bueno, 20:31 de este lunes santo, arrancamos abril también, mucha gente preparándose para migrar a donde sea por unos días al menos. Ya haciendo las maletas, la función pública ya no trabaja desde el miércoles, así que ellos se van más rápido, otros ya hicieron puente hoy. Sí, bueno, convengamos que hoy fue, como estaba planeado, prácticamente el último acto formal, por lo menos en el Congreso. Sí. Uno de ellos bastante importante y tiene que ver con el juramento de este señor que vemos en imágenes, Gustavo Santander Danz. Acompañamos todo el proceso, lo escuchamos hablar reiteradas veces. Lo trajimos aquí. Hablamos con él. Él dio sus ideas sobre muchos temas muy importantes para la administración de la justicia. Llega después de un proceso que fue público, y llegó con 44 votos en Cámara de Senadores, y así juró. Y con el rápido acuerdo también del presidente de la República, que el día de hoy nuevamente volvió a felicitarlo a través de algunas publicaciones. Hoy juró Gustavo Santander y posterior a este juramento que se daba en una sesión en conjunto de senadores y diputados, ya fue a asumir dentro de la Corte Suprema de Justicia. Allí también estuvo dando un discurso. Antes del juramento conversaba con nosotros y mencionaba algunos aspectos importantes que hacen referencia al trabajo que busca realizar. Dos temas muy importantes que nuevamente resaltaba el día de hoy Santander: la transparencia y la eliminación de la morosidad judicial en una de las salas que él de hecho va a tener que integrar en lugar de Antonio Fretes, que es la Sala Constitucional. Ustedes saben que esa es una de las quejas de la Administración de Justicia, es que la Sala Constitucional se constituye mucho en un dique para el proceso, ¿verdad? O los procesos en general, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la postura que va a asumir, considerando que anteriormente no se permitía a la Contraloría auditar a la Corte Suprema de Justicia? No, mañana tenemos una reunión con el Contralor ya pactado para ver la fórmula a que podamos, porque siempre fue mi lucha de la Asociación de Magistrados de que se tiene que auditar el Poder Judicial y todas las instituciones públicas, para que nosotros también podamos pedir recursos al Congreso y a la sociedad, porque si nosotros nos rendimos cuenta, evidentemente nadie tampoco nos va a dar recursos, ¿verdad? Ahora, usted también hablaba acerca de exámenes de correspondencia para confirmar a jueces y fiscales. Sí, ministro. Claro, tenemos que ver la forma. Bueno, primero, impulsar la carrera judicial, la ley de la carrera judicial, y dentro de la ley de la carrera judicial prever uno de los elementos de evaluación es el examen de correspondencia. Pero igual ya podemos mañana hablar con el Contralor a fin de que también se pueda ya solicitar eso, ¿verdad? Por lo menos transitoriamente.
Importante lo que dicen con respecto a la transparencia. Ese es uno de los temas del momento a nivel político. Sí. No alcanza con promesa de honestidad, de buena gestión, transparencia. La gente quiere saber y hay demasiadas formas hoy de comunicar. No se puede ya evitar. Por eso decía Es el tiempo. que la Contraloría ingrese y pueda auditar, pueda hacer el control de los funcionarios, del trabajo que se va realizando. Sin de secreto. todo. Como Sí. tiene que ser en la Fiscalía también en el Ministerio Público. Algo que se truncó bastante dentro de la Corte. Fernanda, antes de ir nomás a otras declaraciones, ¿algún hecho llamativo para vos hoy dentro del juramento del nuevo miembro de la Corte? Que no estuvo Mario Abdo Benítez. Que no estuvo el presidente. ¿Estuvo el embajador americano? Estuvo. También, no sé si es llamativo porque ya han participado de otros hechos, Sí. pero es por lo menos curioso. Claro, intentamos sacarle algunas palabras, lo único que creo que atinó a decir así muy brevemente y escueto fue que dijo que sí, que iban a trabajar, luchar en conjunto para mejorar la justicia, algo por el estilo, hasta ahí. Sí, después hubo muchas declaraciones políticas en medio de una actividad política también que hubo hoy en Cámara de Senadores. Exactamente. Mencionaban algunos senadores principalmente lo importante que es la figura de y haber elegido a Gustavo Santander porque dicen tiene el apoyo de varios sectores políticos. No solamente de cierto sector, no se va abanderado solamente con gente del Partido Colorado, sino tienen un apoyo político bastante importante. Lo que mencionaban, uno es un hecho histórico, que se dé la elección así, con esa unanimidad que se tuvo. Y lo otro es que eso le genera a muchos esperanza de que se pueda mejorar el rostro de la justicia después de los hechos nefastos que involucraron justamente a Fretes. Exactamente, ocupan una silla, digamos, sobre la cual hubo demasiadas dudas y muchas acusaciones muy graves. Lastimosamente esto da la sensación que no se va a averiguar ya ahora, una vez que desapareció, digamos, Fretes de ese cargo. Pero veremos. Con buenos antecedentes llega el doctor Santander, ojalá que esté la expectativa, porque esta historia ya hemos contado en algunas ocasiones y no siempre los finales son felices. Es así. Vamos a escuchar lo que mencionaban en este sentido el senador Oscar Salomón y también Pedro Santa Cruz. Una persona íntegra, una persona que va a ir a cumplir con su compromiso. Eso se transmite, eso se siente en la ciudadanía y yo creo que el doctor Gustavo Santander va a jurar con un apoyo muy pocas veces visto. Es una gran expectativa y creo que se ha tomado una gran y positiva decisión con respecto al reemplazante del doctor Fretes. Yo creo que es un paso muy importante transparentar todo el sistema judicial, sobre todo la seguridad jurídica. Creo que este pueblo, este país se merece tener una justicia independiente, sobre todas las cosas. No ya atado a poderes fácticos, a poderes políticos, ni a poderes económicos, ni a estudios jurídicos. Seguimos con todo con esto hasta llegar a una seguridad jurídica que nos merecemos todo el pueblo paraguayo. No, a mí me gustó mucho el punto que él tocó cuando vino a nuestra audiencia, el tema de no usarle más la Corte para dilatar los juicios. Eso para mí es fundamental. Nosotros que cuando trabajamos realmente en el día a día de la profesión, porque yo vengo de la profesión, lo único que yo les puedo decir es que cuando se iba a la Corte, ahí morían los casos, ¿verdad? Inclusive habían situaciones que en primera instancia uno ganaba un juicio oral, se ganaba en segunda instancia y prescribía en la Corte. Pasó muchas veces. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen de que, ni por más que muchos miembros sean buena gente, lo mismo, la justicia es la que paga el pato y la gente es la que dice la justicia no funciona. Y no, él propone que sea público el cuaderno interno. ¿Qué quiere decir eso? El cuaderno interno, cuando una persona hace su resolución, ella está al día. ¿Y dónde está la persona que todavía no generó el voto? Entonces, todo el mundo va a saber que esa es la sala, ese es el ministro que todavía no cumplió con su obligación. Bueno, así que la Corte de vuelta completa. Completa porque ya desde noviembre, cuando saltó el escándalo con el contrato aquel de Gillazi, Fretes dejó de ir. Se abrió.
O si iba, era muy brevemente, Sí, no se de mostraba. manera muy callada. No participaba en las plenarias, por ejemplo, en las sesiones de la Corte. Y salvo alguna situación extra o la posibilidad de juicio político que siempre está, vamos a tener esta corte 7 años. Más o menos. Hasta que empiecen a cumplir la edad máxima de 75. Y Gustavo Santander tiene 59 años. Larga carrera de espera. Así que hasta los 75. Si no salta algún problema. Esperemos que no. Claro que no, ojalá que tengamos una buena corte realmente. Bueno, cambiamos de tema. Porque decías, hoy ya fue así día de trámite, tipo, tomá, así, rápido, Y todo, doy. mucho electoralismo también, ¿verdad? Hoy ni eso. Sí, relativamente. Sí. No tanto porque algunos ya estaban bastante tranquilos. Y así quedó la sala de diputados, bien tempranito. Qué bárbaro, ¿eh? Al mediodía. Antes del mediodía ya. O sea, ya están ellos con el chipapo y ya están en otra, ¿eh? Muchos de rezando a lo mejor. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy, como el miércoles no van a tener sesión, los diputados adelantaron para el día de hoy el tratamiento de varios temas. Lo mismo hicieron en Senado, que como el Senado suele sesionar jueves, y este va a ser Jueves Santo, adelantaron también para hoy. Ese es el anuncio formal. Claro. Atendiendo la Semana Santa, los compromisos en el interior, adelantamos ya la sesión, todos contentos. Claro. Y nosotros nos liberamos un poco antes, el jueves que iba a ser feriado, igual sesionamos antes. Qué lindo, dice uno. Y mucha gente se pregunta, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué van a sesionar lunes y queda todavía el martes? Sí, y miércoles incluso. No, el miércoles el asueto, ¿verdad? Pero ayer, ¿mañana porque no sesionaron? Van a hacer un puente así, tipo del de Chacoí. Y me imagino que deben estar estresados porque pensá que dejaron de trabajar en diciembre, tuvieron vacaciones hasta marzo. Sí. Y ya otra vez un mes de trabajo, se merecen. Ya cansó. Ya cansó. Bueno, lo que pasó en la Cámara de Diputados, hoy a las 10 de la mañana tenían que iniciar la sesión. No pasó porque justamente no había quórum. Empezaron a las 11 de la mañana, dándole la tolerancia de 20 minutos para llegar, no tuvieron quórum. Otros 20 minutos tuvieron que esperar para empezar y ahí recién a duras penas tuvieron cerca de 41, 42 personas. Pero a las 12, después, una hora después otra vez, habiendo tratado un solo tema, un solo punto de 30, terminaron levantando otra vez la sesión. Así que una vez más sin quórum. Pero hubo quejas. Hubo quejas. Escuchamos lo que decía el diputado Jorge Benítez. Y no sé dónde está cada uno responsable en su trabajo, ¿verdad? Nosotros venimos a dar la cara acá y no hay quórum. Así que vamos a analizar un proyecto de ley de dividir en 4 el salario de los diputados. Cada vez que vienen, ahí cobran su salario. Si no, no. Sanciones, diputado, y no Tienen sanciones y no se cumplen, pero bueno, eso ya depende también acá de la plenaria, no sé si de la presidencia, pero yo opino que cuando se le toca el bolsillo a la gente, ahí uno actúa. Y nosotros los parlamentarios también tenemos un compromiso con la gente que es venir a trabajar. Entonces vamos a analizar un proyecto de ley a cada vez o modificar en todo caso el sistema de cobro de los diputados. Cada vez que vienen, ahí cobran. Seguimos informando nosotros en Puntos de Vista para hablar ahora de un tema que tiene que ver y está vinculado a un proceso de extradición. Estamos hablando del caso de Diego Benítez, el dirigente deportivo. Diego Benítez logró retrasar por otros 3 meses su extradición al país. El supuesto narcotraficante internacional apeló en Emiratos Árabes Unidos el fallo de primera instancia que autorizaba su extradición a Paraguay para ser procesado en un caso en el que se investiga el envío de 16 toneladas de cocaína a Alemania. Veíamos recién lo que pasaba en diputados, que solamente trataron uno de los 30 proyectos que tenían en el orden del día. Otra fue la situación en el Senado, donde, si bien es cierto, continúan con las sesiones mixtas, es decir, algunos se conectan de manera virtual a través de la plataforma y otros escasos asisten a sesionar. El día de hoy, el Senado adelantó su sesión por el feriado de Semana Santa. Se tenía previsto llevar a cabo esta sesión para liquidar el expediente de esta semana y así reanudar las actividades recién el próximo lunes. En el Senado sí se pudo hacer, se cumplió una breve sesión extraordinaria, se realizó el día de hoy con un total de 6 puntos del orden del día, algunos pedidos de informe, otras desafectaciones de ciertos lugares, objetaciones de proyectos de ley y otros proyectos más de ampliación presupuestaria y otros puntos, algunos que fueron rechazados, otros postergados
Mientras tanto, algunos pocos se aprobaron el día de hoy. Recién el Senado vuelve a sesionar y vuelve a sus actividades normales mañana, que ya es mero trámite, y el día lunes que viene, donde jornada en la cual el próximo lunes, dentro de 8 días, se tiene previsto que la mesa directiva llame, convoque autoridades del Viceministerio del Transporte. Esto comentario al margen nada más. El próximo lunes se busca que en la mesa directiva vaya el Viceministro de Transporte, el titular de CETRAPAM y otras autoridades para hablar de la problemática de las reguladas. Cambiamos de tema para hablar de una cuestión que ustedes seguramente, que si siguen el programa, recordarán las denuncias que hacían aquí en Piso las personas que están pidiendo mejor investigación en el caso del secuestro de Oscar Denis. Hablábamos con su hija Beatriz, que nos comentaba algunas fallas que encontraron en lo que fue o en lo que es la investigación y las demoras que hubo también en poner en marcha este proceso. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, conformó un equipo nuevo de agentes para la investigación en la causa del secuestro del ex vicepresidente Oscar Denis, quien fue llevado a la fuerza el 9 de septiembre del 2020 de su estancia La Tranquerita, que está en Bellavista, departamento de Amambay. Atención a esto, los fiscales son Pablo Zárate de Orqueta, Carlos Magno Alvarenga de Concepción y Lorenzo Lescano de Asunción, todos de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas. Después de las quejas, después de la reunión también que mantuvo el fiscal con familiares de secuestrados, se toma esta decisión de conformar este nuevo equipo de fiscales para investigar el secuestro de Oscar Denis, ex vicepresidente de la República. Bueno, muy bien. Nosotros sí seguimos trabajando esta Semana Santa. Hacemos una pequeña pausa, todavía no para irnos, como los senadores. No, un ratito nomás. Ya venimos. Con 49, Fernando, tenemos todavía tiempo para un par de noticias. Primero, una regional. Tiene que ver, ojo, que tiene que ver con un tema vinculado al transporte también, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, inseguridad que se termina cobrando la vida de un chofer en Argentina. Y esa foto que veíamos al comienzo, que es un poco la consecuencia de todo esto. Miren lo que es el momento de esto. Esta es la previa. Esta es la previa. Que mencionaban, esto fue un poco lo que desembocó también en tanta ira, en tanta violencia, rabia que se generaba. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Se estaba realizando una manifestación en la intersección de General Paz y Ruta 3 en Buenos Aires, Argentina. En ese lugar, un grupo de choferes de colectivos estaban haciendo un paro por un hecho de violencia que había terminado en el asesinato de un compañero de ellos. Sí, de otro chofer de bus. Sí. Por eso se estaban manifestando, había paro de colectivos en ese momento, en esa zona de General Paz, en donde llega el ministro de Seguridad. Como para mediar, para escuchar también los reclamos. Recordemos que Bernie es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí, solamente de esa zona. Exactamente. Y llega hasta el lugar donde el ambiente ya estaba tenso, donde la gente está obviamente en pie de guerra por la situación de inseguridad y termina siendo agredido. Termina siendo golpeado, pero por varios. Uno de ellos que llega a darle este golpe en la cara a Sergio Berni, que termina después malherido y de ir llegando a la manifestación termina otra vez siendo repelido, podríamos decir, por los manifestantes que lo hacen retroceder en todo el trayecto. No sé si estos videos tienen audio ambiente, algunos de ellos. Principalmente había varios de canales de medios, incluso allí, de Argentina, que estaban mostrando cómo inició la agresión a Sergio Berni. Escuchamos. Cuidado, Cecilia.
quedarse. Lo llevan a la rastra. Se llevan a la fuerza a Bernie. De protección. Adentro de ese escudo. ¿Qué pasó en Argentina donde el clima está tenso? Daniel Barrientos fue el nombre del colectivero que fue asesinado de un tiro en el pecho en la madrugada del lunes y que es un poco también está vinculado a estos hechos que estamos viendo en este momento y reiterando. Sí. Fueron varios los choferes de colectivo que se acercaron a Sergio Berni cuando él llegaba al paro sobre General Paz. Lo empezaron a increpar, empezaron a gritarlo. Mediante las imágenes que se fueron generando en ese lugar se puede observar cómo varios de ellos se iban acercando cada vez más. La situación se desbordó. Él no tenía efectivos así de seguridad en la zona o en las inmediaciones donde él se encontraba. Empezaron los empujones, a agredirlo, a empujarlo, a golpearlo. Puñetazos en la cara. Él termina incluso con la nariz sangrando en un momento dado cuando es empujado por las personas que lo acompañaban intentando sacarlo del lugar y él mismo se resistía a salir de la zona. Bueno, ahí compartimos entonces esto. Ya también el presidente argentino que tenía un acto también están todos concentrados en este momento y preocupa obviamente el nivel de violencia y también el asesinato que sufrió el chofer de colectivo. Así que dejamos esto por un rato para irnos al otro punto, al otro polo del continente, podríamos decir. Sí. Bien al norte, Estados Unidos. Bien al norte y lo que está sucediendo con Donald Trump, que viajó el día de hoy a Nueva York para comparecer mañana ante un juez de Manhattan. Esto después de ser acusado de pagar para comprar el silencio de una actriz que se dedica a la pornografía en la campaña electoral del 2016. Asimismo, hay mucha atención, gran expectación para que llegue el momento de que Donald Trump comparezca ante este tribunal donde el juez le va a leer los cargos. Así que atentos a esto también. Él se declara víctima de una casa de brujas en un momento en que el país se hunde en el infierno. Fue un poco de lo que estuvo mencionando. Mañana debe comparecer ante un juez en Manhattan. La instrucción gira en torno a $130.000 pagados supuestamente a la estrella porno Stormy Daniels antes de la elección de 2016. Para cerrar nomás ya la información, porque tenemos que irnos nosotros. Sí, señor, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por la compañía, pero pueden quedarse en la señal de C9N si así lo prefieren, porque a continuación hay más programación. ¿Cuánto costó Itaipú? Es la pregunta que se hace el día de hoy, Diálogo Franco. Federico Franco va a estar conduciendo este programa desde las 21 horas con estos invitados. Miguel Carter, otros más también que vienen a hablar del tema Itaipú. Y nosotros volvemos mañana con más puntos de vista. Gracias a todos. Chao, chao, gracias.